Bueno, ahora vamos a ver las aportaciones de los primeros directores que vamos a llamar directores narrativos. Digo, hasta ahora, a partir del cine de los hermanos Lumière, las películas, estas pequeñas películas de 1 minuto, tenían una finalidad no narrativa, sino una finalidad casi diríamos expositiva. Es decir, funcionaban como si fueran ventanas del mundo, como si fueran vistas del mundo, donde uno lo que veía eran situaciones de la vida cotidiana. A partir de algunos directores y directoras, acá es importante la aclaración, va a empezar a surgir lo que se va a llamar como cine narrativo. Es decir, que se van a contar historias por medio de la producción de películas. El primero, el más conocido, es un artista llamado Georges Méliès, un director francés que comienza en 1905, comienza a realizar películas en las cuales se cuentan historias. Básicamente sus historias eran adaptaciones de novelas del siglo XIX. Por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne o El viaje a la luna. Estas novelas, de alguna forma, Méliès las logra adaptar a sus películas, a partir de una puesta en escena que ahora vamos a repasar. Pero también es importante que marquemos, por ejemplo, como ahí está en el apunte, que no solamente hablamos de directores hombres, también vamos a tener directoras, mujeres, que desarrollaron el arte narrativo en el cine. Fueron también pioneras en el uso de la narrativa en el cine. Y de la primera que vamos a hablar, que aparece ahí en el apunte, es de Alice Guy Blaché. Alice Guy Blaché fue una directora francesa que trabajó primero en las producciones de los hermanos Lumière o en producciones francesas, y luego se desarrolló como directora. Esto es importante como para que también tengamos presente que no fueron, como dicen la mayoría de los libros históricos de cine, no fueron solo hombres los que estuvieron detrás de la cámara. De alguna forma sí hubo luego un proceso en donde la mujer quedó totalmente relegada o incluso escondida, porque muchas de las guionistas, sobre todo del primer cine norteamericano de Hollywood, eran mujeres que, como de alguna forma el cine industrial de Hollywood había sido estructurado en cuanto a capitales producidos por los grandes magnates de Hollywood, por los grandes magnates de Estados Unidos, perdón, que eran hombres, Hollywood se había desarrollado como una industria de hombres, en cuanto a la gente que trabajaba detrás de cámara. Por ende, estaba mal visto que hubiera mujeres en ese proceso de producción. Se entenderá por qué, ¿no? La sociedad patriarcal y demás. Entonces muchas mujeres, como por ejemplo Lois Weber y otras mujeres que aparecen ahí en el apunte, escribían guiones de película y luego se les quitaba el nombre de ellas, se les compraba los derechos o de alguna forma se les pagaba por el trabajo, pero desaparecía el nombre de la mujer e iba colocado el nombre de un señor, de un hombre. Esto de alguna forma es para revalidar el trabajo, para rescatar el trabajo de muchas mujeres que estuvieron desde los inicios del cine en los procesos de producción e incluso dirigiendo películas, como es el caso de Alice Guy Blaché. Ahora vamos a hablar un poquito de la técnica en estas primeras producciones. ¿Qué es lo primero que se rescata en las películas de Méliès? Sobre todo miren El viaje a la luna, una película de unos minutos que está ahí en YouTube. La herencia teatral. El cine en estos primeros años va a tener la característica de teatro filmado, como si estuviéramos viendo una obra de teatro en la pantalla. ¿Qué características tiene este teatro filmado? Primero, la posición de la cámara es la perspectiva de un espectador del teatro situado más o menos en lo que es la cuarta, quinta fila.
del teatro. ¿Se entiende? Si la cámara se va a colocar en esa posición. Enfrente vamos a tener una gran escenografía fija, como una escenografía de teatro, donde el cambio de lugar va a ser por el cambio de escenografía. Es decir, estamos en un lugar, hay una escenografía, vamos a otro lugar, lo que cambia es el fondo, porque no se filma en exteriores, se filma todo dentro de lugares interiores. La entrada de los actores va a ser la entrada de la misma forma que sucede en el teatro, por los costados, por lo que se llama el foro teatral. Van a ver que entran y salen por los costados de la pantalla, que es básicamente los costados de la escenografía, del escenario. Y por último, la exageración de los actores y actrices. ¿Por qué? Como se filma de muy lejos, como se filma en un plano único y de muy lejos, básicamente estábamos hablando de una cuarta, quinta fila, para que el actor transmita al ojo de la cámara lo que le está pasando, no le va a alcanzar con una expresión facial, va a tener que hacer una expresión totalmente corporal para que eso se perciba. Entonces, si un actor está angustiado o un personaje quiere demostrar angustia, va a hacer un gran gesto, se agarra la cabeza, levanta los brazos e incluso se deja caer al piso para que la cámara, situada a varios metros, pueda captar esa emoción. Del mismo modo que lo hacía el teatro, para que el espectador, tanto de la primera fila como de la última, pudiera percibir esa expresión, ese sentimiento.